Listo. Voy a presentarles mi pantalla. Por favor, ahí sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Sí, sí se escucha bien. Sí, profe. Va, estupendo. Bien, entonces, pues bueno, denme un segundo. Voy a presentarles mi pantalla. Ujú. A ver. Listo, ya debería verse en la pantalla, ¿verdad? Ok. Me avisan si por alguna razón no pueden verlo bien. ¿Va? Ok, nada más como recordatorio rápido. Deme un segundo, déjeme ver. Captura de pantalla. En pantalla completa. Se sigue visualizando bien, ¿verdad? Sí, Va, estupendo. Les comentaba la vez pasada, este fue el último teorema que alcanzamos todavía a revisar un poco en clase presencial, el día miércoles, si no mal recuerdo, donde estábamos viendo justamente sobre estas características de puntos homólogos y antihomólogos. Aquí este es nada más como el teorema general que deben recordar. La demostración viene en el PDF que ya les compartí, en este mismo PDF que de hecho pues, ya tienen en el chat. Aquí viene la demostración de los incisos que vienen aquí. Y viene un poco diferente escrito de como lo mencionamos ese día en clase, pero en esencia viene siendo lo mismo, ¿va? Este, ¿Tienen alguna duda nada más para cerrar este tema de puntos entre homólogos y homólogos? ¿Alguna duda respecto a este tema? O ya, ya podemos cambiar la página y ver la siguiente presentación. Si hay dudas, ahorita es el momento. ¿Va? Entonces, va. Si no hay dudas, nada más, pues bueno, mencionarles, ¿no? Este es como el teorema primordial, digámoslo así, o el teorema principal, que tiene que ver con la parte de puntos homólogos y antihomólogos, ¿va? Perfecto. Bueno, entonces, como les menciono, si no hay dudas, esto mismo ya lo tienen en el chat. Ya les compartí el PDF. Entonces ya lo pueden visualizar. Ahora, hay otra presentación que estábamos revisando un poco el día viernes para los que fueron a clase. Dame un segundo. Listo. Y tiene que ver con el tema de circunferencia de similitud. Este particular ya es como un agregado. Eh, Creo que sí viene un ejercicio en la tarea, si no me recuerdo. Pero en general ya con esto cerramos el módulo de la parte de similitud, ¿no? Que tiene que ver inclusive para este examen que vamos a realizar. No creo que esta semana nos dé tiempo, pero seguramente al inicio de la próxima. Pues tiene que ver con todo esto de similitud, ¿no? Que si hacemos un recordatorio muy rápido, tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de, pues, homotesia, que fue lo que definimos como función, todo el tema de que es una transformación puntual en el plano, todos los teoremas relacionados con homotesia, las transformaciones que tenemos, por ejemplo, con segmentos, el tema de punto al infinito, también va a ser importante, eso lo revisamos en la tarea pasada, sobre el tema de paralelas y antiparalelas, que bueno, pues ya revisamos. Temas de cuadriláteros cíclicos, su relación con las diferentes caracterizaciones que revisamos, que viene siendo, por ejemplo, lo de circunferencias, perdón, cuadriláteros cíclicos, antiparalelismo, el de los ángulos opuestos que son suplementarios, y me parece que había otra más, no recuerdo ahorita. Pero justo todo eso lo revisamos. Y ya para cerrar viene el punto de circunferencias homotéticas, lo de puntos homólogos y antimólogos y la circunferencia de similitud. ¿Va? Y ya con esto, este sería el último día que vemos justamente este tema para ya cerrarlo. Y ya con esto en mente, pues ya revisamos, pues ya el siguiente módulo, que ya tiene que ver con otros temas ya un poquito más generales, que son temas un poquito más, bueno, más bien son teoremas un poco más amplios.
pero tienen que ver con todo esto que ya trabajamos, ¿no? Bueno, esto en general. Y si tienen dudas, porfa, levanten la mano, me van diciendo, porque si no, pues luego no veo quién tiene dudas o quiere hablar, ¿va? Por favor, ahí échenme la mano. Por cierto, no sé si alguien más en el chat quería entrar. Ahí sí, igual alguien más quería ingresar al lobby. Por favor, háganmelo saber, ¿va? Bien, entonces, pues iniciamos. Entonces, esto lo revisamos muy rápidamente, les mencionaba un poco el viernes. Pero la idea justamente general es que, bueno, ya revisamos un chorro de veces cómo se construyen este tema de circunferencias homotéticas. Y pues vimos justamente los centros de similitud, interno y externo, que eran H y K, que son los que se ven en esta imagen, ¿no? Digamos que la forma tradicional, como les decía, es trazo un radio y trazo un diámetro paralelo a él, que es como se ve en la imagen. Realmente el diámetro paralelo lo puedo trazar en C1 o en C2, poco importa en cuál de las dos lo trace. Pero la idea es que justamente, si se dan cuenta, perdón, lo que estoy uniendo aquí por línea son los puntos homólogos precisamente, ¿no? Los que tendrían que ser los puntos homotéticos en las circunferencias correspondientes para encontrar esos centros de similitud. Para el caso de K son A y A', para el caso de H es A y AB', ¿no? Como aquí se muestra en la imagen. Y esto mismo, pues justamente nos va a servir para definir estas circunferencias, que llamamos la circunferencia de similitud, ¿no? Que por pura definición no es más que esta circunferencia que tiene el diámetro HK. Tan simple como eso, esa es toda la definición, ¿no? No hay más. Eh, pero, ¿qué es lo importante de esto? La circunferencia está definida solamente cuando estas dos circunferencias, C1 y C2, no son concéntricas. Si fueran concéntricas, a pesar de que fueran homotéticas, no tendría mucho sentido definir esta circunferencia, debido a que H y K pues de alguna forma se compactan o pues se indefinen, ¿no? Y al indefinirse, pues queda todo en el mismo centro de ambas circunferencias. Es decir, coincide con el mismo centro de las circunferencias C1 y C2. Este caso, pues no es muy práctico, es el caso trivial, pero cuando sí existen, cuando no son concéntricas, H y K pues son dos puntos diferentes y definen, por tanto, esta circunferencia CS que se ve como en naranja ahí en la imagen. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Ok. A ver, déjenme ver. Porque el chat también sí lo tengo habilitado, pero la verdad no estoy seguro si. Ah, sí, adelante, Gabriel. Por ejemplo, si un punto de homotecia fuera un punto al infinito, ¿cómo cambiaría la definición? Sí, un punto. A ver, ¿cómo fue? Si un Sí. punto de homotecia, por ejemplo, el K fuera un punto al infinito, ¿cambiaría la Ah, definición o cómo sería? ya te entendí, claro. Em, sí, claro, en el caso en el que dos circunferencias C1 y C2, por ejemplo, tuvieran el mismo radio, ¿no? Ese sí puede pasar. De hecho, H es precisamente el punto medio, ¿no? Entre ambos centros. Y K, este, qué buena pregunta. De hecho, esa K sí sería un punto al infinito. Y la circunferencia de similitud se vuelve pues una circunferencia de radio infinito. Está curioso el cómo lo definimos, pero una circunferencia de radio infinito, geométricamente hablando, no es más que una recta, ¿no? Eh, a ver, déjenme ver si puedo hacer el dibujo en GeoGebra de un momento. Ah, no, esto es esto. Ah, aquí está. Listo. Este fue algo que hicimos la clase pasada, pero déjenme tratar de abrir uno nuevo. A ver si me deja. Para que justo podamos hacer el ejercicio y vean cómo es que cambia un poco la... Ups, ya la regué. Cómo cambia un poco precisamente circunferencia de similitud, como meramente definido por medio de esta definición clásica, ¿no? En este caso es geometría, exacto, ahí está. Em, Definimos dos circunferencias
aquí en GeoGebra se definen por medio de eh, su radio, bueno, en este en particular el centro y un punto que define el centro y pues haga un punto en la circunferencia dándonos el radio, ¿va? Trazamos la línea de los centros, que en este caso pues sería esta línea, y justo bastaría con trazar entonces para poder obtener este HK un segmento. Unimos aquí en este caso A con B y bastaría con trazar un diámetro. Aquí este diámetro lo voy a poner un poco diferente porque no tenemos exactamente ¿cómo se dice? El punto antípoda de D o el punto que está como justamente en el otro extremo. Aquí en GeoGebra, si se dan cuenta, los puntos, bueno, las rectas completas siempre se van a trazar así. O en su caso, solamente el puro segmento, ¿va? Entonces, para obtener H, que es este punto, basta con obtener entonces la intersección de B con E. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, Va. Y luego trazamos sí. esta otra recta que va a unir a B con D, que son los puntos homólogos en C1 y C2, las circunferencias. Aquí el otro punto, de hecho, déjenme renombrarlo. En vez de que sea un punto F, se llama H, ¿va? Y este otro punto que ya está definido aquí, dame un segundo, aquí, en realidad se llama K, ¿va? Entonces, ¿qué pasa justamente cuando una de las dos circunferencias, por ejemplo, cambia su radio? Bueno, pues ahí se va cambiando. Pero espérenme, déjenme dibujar la circunferencia de similitud. Radio, centro y radio. Para esto voy a obtener el punto medio que hay entre H y K, que sería el centro de nuestra circunferencia de similitud, ¿va? Punto medio. Y este. Ese es el punto medio. No tiene un nombre particular, pero vamos a ponerle O-S, ¿va? Para que sepamos que es el de similitud. Luego, trazamos, ahora sí, dado un centro y un radio. Centro, no, perdóneme. Centro y punto. Que ya está definido por esto. Y voy a agarrar H mañosamente, a propósito, para ver cómo es que empieza a crecer K, ¿no? Listo. Ahora, nada más déjenme cambiar el color de esta, a ver si se puede. Creo que sí se podía. Recuerdo que se podía cambiar el color de la circunferencia. Mostrar trazo. A ver, un momentito. Debería poderse por acá. Son las opciones. No. Híjole, ya no me acuerdo. Sí se podía, pero creo que era con esta. Cuadrícula. Ahí aparecía color en la... donde abrí la ventana. ¿Donde abrí la pestaña? A ver, ¿en esta? No, No, la ¿verdad? otra... Ahí creo que en el del engranaje. Ahí está abajo color. ¿Dónde están los... no, pues son los Tienes ejes. razón. Muchas gracias. A ver, agarremos pues el naranja, ¿no? Que es el que estábamos utilizando. A ver si ahora sí funciona. Sí, muchas gracias. Centro y punto. Caramba, no jaló. ¿Quién sabe qué? Antes se supone que cambió un poco la versión. Antes era un poco más sencillo. Pero bueno, sí queda claro hasta ahí cuál es la de similitud, ¿no? Creo. Quiero creer que sí. Que es justamente esta de acá. Dejen ver si ya seleccionándola, igual le puedo cambiar el color. Ya está. Ya, listo, ya se pudo. Ok, ya que sabía seleccionar el objeto. Entonces vamos a dejarla de naranja, ¿no? O rojito. Ya es un poco más visible. ¿Va? Entonces, con esto en mente, ahora sí, cambiamos el radio de la circunferencia que está a la derecha. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo hago más pequeña? Pues bueno, ocurre esto, ¿no? H y K cada vez se vuelven más cercanos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta circunferencia se acercara más a la otra? Ahorita espérenme tantito, estoy moviendo el radio también. Bueno, espérenme. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar ambos puntos.
seleccionar, según yo se puede con estos dos. No me lo permite. Ahí está, listo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si tenemos estas dos circunferencias, ahí están. Conforme estoy moviendo C y D, que son los puntos que me definen la circunferencia de la derecha, los puntos de similitud pues se están acercando cada vez más, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso en el que justamente es concéntrica? Bueno, pues ya se ve que se empieza a definir hasta que desaparece, ¿no? Que es justamente lo que estábamos observando, les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque H y K coinciden. Entonces ahí no hay mucho que hacer, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, pasa que, por ejemplo, las circunferencias tienen radios iguales, por tanto serían circunferencias homotéticas, pero con un centro de similitud pues infinito? Bueno, pasa esto. Ahí estaría como por la mitad, más o menos. Quisiera creer que ahí son más o menos del mismo radio, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos observar? Pues H empieza a tender a infinito. Si se dan cuenta, realmente, como está definida por esa intersección entre estos dos puntos y la línea de los centros, esos dos puntos B y D, que son homotéticos directamente... un momento. De hecho, ¿saben por qué la estoy regando? Porque este punto D no es exactamente paralela a esta línea. Por eso es que me estaba saliendo raro. Entonces, vamos a hacer algo. Trazo una paralela a esta por este. Ahora sí. Y defino un punto cualquiera sobre esto para definir a la circunferencia. Así sí. Listo. Ahora sí trazo esta circunferencia, que sería la circunferencia de la derecha. Listo. Y trazo estos dos que unen a los puntos homólogos. Ahora sí, ya que defino esto y puedo mover esto, ahora sí ya siguen siendo paralelos y los puntos H y K van a estar bien definidos. Una disculpa por eso. Los puntos aquí, en este caso H es este de acá. Déjenme renombrarlo. Dijimos es K. Y H sería el punto de aquí abajo. Bueno, es más, que sea un segmento nada más para que no sea tanto trazo. Este de aquí con este sería precisamente el punto K. No, H, perdón. Listo. Y la circunferencia entonces dijimos la obtenemos por medio del punto medio, que está entre H y K. Ahí está. Este es CS. Y por último, la circunferencia definida por este punto y con este radio, sería precisamente la circunferencia de similitud, que ahora sí está en rojito. Listo, ahora sí, ya está bien definida. Una disculpa por eso. ¿Qué ocurre? Justamente si yo muevo, siguen siendo paralelos, ahí están, ya están bien definidos. Y de inicio, ¿qué podemos observar? Ahora sí, voy a hacer un poco de zoom. Este es creo que un ejercicio de la tarea, si no me recuerdo. Cuando ambas circunferencias se intersectan, de hecho la circunferencia de similitud pasa por esos puntos comunes, ¿no? Cosa que también ya podemos observar. ¿Qué ocurre justamente cuando miren, ahí se vuelve más pequeña conforme más me acerco al centro? Pero si se dan cuenta, se produce una especie como de fenómeno medio extraño, porque estas circunferencias pareciera que tienen un centro común, como estas ondas que se hacen cuando lanzas una piedra a un río, ¿no? O a un lago. Como que se empieza a expandir una onda. De hecho, se generan así una cosa que se llaman unas familias de circunferencias coaxiales, cosa que ya se ve en otro curso, bueno, de geometría moderna, pero es para que justamente lo consideren. Y conforme yo me voy acercando al centro, pues va desapareciendo la circunferencia de similitud hasta que se degenera en un punto, ¿no? Pero bueno, ahí no lo puedo atinar precisamente. ¿Y qué ocurre justamente cuando el radio pues de ambas son iguales? Pues la línea que une ambos B y D precisamente lo volvería paralelo, ¿no? Y al ser paralela esta línea con la línea de los centros, pues K se vuelve en un punto al infinito, justamente.
Y como pueden ver, la línea que define la circunferencia de similitud se vuelve un eje de simetría para estas dos circunferencias, ¿no? Degenera en una línea, pues en una línea completa o en una circunferencia de radio infinito que pasa por H y pasa por K, siendo K un punto al infinito. Listo. ¿Alguna otra duda? Si gustan, digo, ya construí este ejercicio también. Se los puedo grabar, o sea, los guardo este ejercicio. Si quieren, nada más déjenme, les cambio los nombres a los puntos y les comparto esta imagen de GeoGebra también, ¿va? Por si quieren ahí como experimentar un par de cosas. Va. Regresando al punto, entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Visualización. Va, estupendo. Entonces, aquí, bueno, ya no están los trazos, aquí está la circunferencia de similitud nada más. Pero bueno, eh, hay un teorema muy importante que define de alguna forma a esta circunferencia como un lugar geométrico. Eh, por sí sola, pues no tiene mucho chiste porque dijimos, pues basta con que agarre HK como diámetro y se acabó. Pero la verdad es que justamente esa circunferencia en particular tiene dos caracterizaciones como lugar geométrico, ¿va? Y ese es el teorema importante con el cual vamos a cerrar, precisamente. Bueno, eso y una última que tiene que ver con una cosa que llamamos circunferencia de Apolonio. Pero por sí sola es un lugar geométrico que está como que bastante curioso y cumple con dos propiedades. Para esto, como un preámbulo, la verdad, aquí, por favor, recuérdenme, vimos el inverso del teorema de la bisectriz. Em, ¿Qué nos decía el teorema? Si recuerdan un poco, en un triángulo ABC y yo trazo la bisectriz, eh, ocurre que justamente la razón de los lados que quedan en la base, por ejemplo, cortados por la bisectriz, es la razón de los lados, ¿no? El inverso es justamente al contrario. Si yo tuviera un triángulo donde ocurre eso, entonces esa línea es una bisectriz, ¿no? Es decir, que si se cumple que la razón de los lados opuestos a la bisectriz es la misma de la razón de los lados a los costados que la definen, entonces esa línea se trata de una bisectriz. Ese es el teorema inverso, ¿va? Pero bueno, si no lo mencioné o no lo demostramos, esta es la demostración muy rápida porque se ocupa, es decir, el recíproco del teorema. Para esto justamente yo supongo que mi triángulo que se ve en la imagen de ahí es un triángulo ABC común y corriente, pero ese triángulo tiene una recta, ¿va? Y no sé si es bisectriz, eso es lo que hay que demostrar, ese es el único chiste, ¿no? Trazo esa línea tal que cumple lo siguiente, que justamente se cumple que BD entre DC es igual a B entre AC, que son los lados que definen esta recta. Ahí en este caso sí estoy suponiendo que AD es bisectriz interior del ángulo A, ¿va? Pero yo lo que quiero ver es justamente qué pasa al revés. Si yo tuviera un punto D' que cumple esa razón, la de B D' C igual a AB entre AC, entonces también se trataría de una bisectriz, ¿no? Esa es como la razón del teorema propiamente, ¿no? Entonces, trazo esta bisectriz interior, que le llamo B en esta imagen, y pues para el ángulo, ahí lo que dice, ¿no? Nada más, voy a suponer que tengo un punto de prima, ¿va? Que intersecte a mi lado de enfrente BC, precisamente que lo va a cortar al triángulo en esta razón, ¿no? Por el teorema de la bisectriz directamente, si yo lo aplico, y si se tratara de una bisectriz, pues va a cumplir justamente esto, ¿no? Que es la razón del teorema. Pero justamente yo lo que tengo por hipótesis es que una bisectriz ya lo cumple, ¿no? Entonces ambas cumplen con la razón y por tanto solo puede existir que D y D' sean iguales. Es decir, si existiera alguna otra recta que corta al mi lado de enfrente de esa línea en esa razón, en esta que estoy mostrando aquí en el mouse,
Solo puede existir eso si se tratara de una bisectriz, no hay otra. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cumplen la misma razón y se cumpliría que sea en el mismo punto, nada más. Ahora bien, todo este preámbulo solo sirve para mencionar justamente que este teorema lo voy a utilizar ahorita, ¿no? En el teorema de este lugar geométrico de la circunferencia de similitud. ¿Qué es lo que me dice este teorema? Pues bueno, es lo que están viendo aquí ahorita en pantalla. Que la circunferencia de similitud cumple con ser el lugar geométrico de dos formas. Número uno, de que las razones de sus distancias a los centros de las circunferencias son iguales a la razón entre los radios. Ahorita lo leemos y ahorita le damos sentido a esto, ¿va? Y número dos, desde los cuales las dos circunferencias obtienen ángulos iguales, ¿va? Eso también ahorita lo mencionamos un poco. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Ahorita fijémonos un poco en la imagen que tenemos acá. Justo, por ejemplo, si yo tuviera este punto P en la circunferencia de similitud, ¿va? Y yo trazo las distancias que hay de ese punto hacia los puntos O1 y O2, que son los centros de las circunferencias, y además yo dividiera esa razón, o mejor dicho, esas distancias como si fuera una razón de distancias, es decir, PO1 entre PO2, esa razón de distancias es exactamente la misma que la razón de distancias que hay de los radios. Tan simple como eso. Eso es lo que me dice el primer inciso de este teorema, ¿no? Las razones de las distancias a los centros de la circunferencia son iguales a las razones de los radios. Regresando a la imagen, si yo trazo siempre estas distancias, las razones que hay entre estas distancias es la razón de los radios. Y no importa qué punto agarre, es totalmente lo mismo, ¿no? Ahora, para fijar ideas y para que puedan entender exactamente a qué me refiero. Déjenme ver si está por acá el... aquí está. Sí. Eso es lo que estábamos viendo el viernes, justamente. Deme un segundo. Un momentito. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo? A ver, déjenme ver si puedo mover un poco esto. Sí, ya se ve un poco más. Supónganse justamente que tengo, como en este ejemplo, dos circunferencias, ¿no? ¿Va? Ahora de momento, déjenme ver si se puede que el punto cambie. Ajá. Ahí, perdón por el relajo, pero a ver, déjenme ver si puedo borrar precisamente. Ups, ahí está. Listo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, que la razón de las distancias de este punto P a los centros es la razón de los radios. Si se alcanza a ver, es justamente eso, ¿no? Esto es numéricamente, por ejemplo, lo que pueden ver. Es decir, esta es la distancia que hay de P a 1 y de P a O2. Y lo que ven a la derecha es la razón de los radios. Estos radios, por ejemplo, cambian, si se dan cuenta, si muevo lo que define el radio de la circunferencia 2, ¿no? Y justamente, ¿qué es lo que va a definirse como lugar geométrico? Todos los puntos P que cumplen esto, si se dan cuenta, los radios no cambian, pero las distancias hacia los centros sí cambian. Esa es la circunferencia de similitud, que es esta circunferencia que se está dibujando. Entonces, las distancias cambian a los centros, como pueden ver, pero la razón de distancias de los radios, pues no, porque ya son puntos, pues son dos constantes definidas. Eso es lo que me define de las circunferencias, ¿no? Y algo similar ocurre en el caso de perdón, déjenme regresarme acá. Algo similar ocurre para el caso de los ángulos. Es decir, si yo tomara un punto en la circunferencia de similitud y abriera como si fueran, pues, arcos, digámoslo así, las circunferencias, para eso déjenme, me adelanto un poco en la demostración, así como se ve en esta imagen. Lo que se puede ver en la imagen justamente es que si yo abarco justamente esas dos circunferencias, pues como si fueran tangentes hacia las circunferencias, los arcos o ángulos que van a delimitar son iguales siempre, ¿ok? Entonces, P, conforme yo esté girando alrededor de esta circunferencia de similitud, siempre va a guardar esa misma abertura de arcos en estas circunferencias. En este caso, alfa y beta serían iguales.
Es a lo que me refiero, ¿no? Hasta aquí, nada más para entender el teorema, ¿sí queda claro? Profe, pero entonces alfa y beta serían iguales para cualquier punto P. Exacto. Cualquier punto de la circunferencia siempre va a tener pues esos ángulos. Ok, Ujú. gracias. Va. Listo. Entonces, ya con esto entendido en mente, pasamos ahora sí a la demostración. ¿De acuerdo? Un momentito. A ver. Está un poquito talachuda, pero vamos a ir poquito a poquito, ¿va? Em, de primera instancia, justamente, pues vamos a demostrar el primer punto, ¿no? Que es que la circunferencia de similitud es el lugar geométrico de puntos que cumplen justamente esta razón de distancias, ¿no? Entonces, aquí por notación, CS o C sub S, mejor dicho, es la que definimos como la circunferencia de similitud, ¿de acuerdo? Y digamos como por meramente convención, C1 y C2 son las circunferencias de centro 1 y O2. Nada que no hayamos visto hasta el momento. HK vienen siendo nuestros centros de similitud, centros de homotesia. Y lo único que quiero definir aquí en este caso es justamente que se cumple esta igualdad. Que la circunferencia de similitud como lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos P en el plano, tales que la razón de distancias a los centros es la razón de los radios, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Bueno, visto como si fuera un lugar geométrico, como ya hemos hecho en ejercicios pasados, se tiene que hacer una doble contención. Es decir, la circunferencia que tiene diámetro HK es tal que todos sus puntos viven en ese conjunto de la derecha, ¿no? En el que cumplen la razón de los radios. Y al revés, que si yo agarro todo el conjunto de puntos que cumplen esa relación, o esta igualdad mejor dicho, entonces viven en la circunferencia de similitud. Que esa es como se ha procedido muchas veces cuando demostramos justamente este tipo de lugares geométricos. Entonces, procediendo con la demostración, tenemos a las dos circunferencias, los dos centros, mi circunferencia de similitud, y precisamente lo que voy a esperar aquí de inicio es probar esta primera contención, ¿no? Que si tengo mi circunferencia de similitud, entonces cumple la razón de las distancias. Para esto justamente hacemos un pequeño ajuste. Trazamos justamente estas líneas que ya se ven acá, que definen justamente HK, los centros de la similitud, bueno, los centros de las circunferencias, los centros de similitud HK y un punto cualquiera. Aquí agarro un punto P totalmente arbitrario, ¿no? Y simplemente trazo esas líneas. Las PO1, PH, PK y PO2, siendo HK los centros de similitud. ¿Va? Hasta ahí pues creo que no hay mayor confusión. Pero ¿qué ocurre? Bueno, vamos a considerar justamente un ángulo. Precisamente por eso mencionábamos lo del teorema de la bisectriz. Aquí hacemos trampa, ¿no? Lo que queremos ver justamente es que tanto H como K se comportan como bisectrices interna y externa de este triángulo. El triángulo que está definido por O1, por P y por O2. Eso es lo que yo quiero lograr. Si yo demuestro que H y K, bueno, mejor dicho, las líneas PH y PK son bisectrices de ese triángulo, interna y externa, entonces querría decir que justamente pues cumplen con la relación de distancias entre los radios. Ahorita van a ver por qué. Pero justamente para poder ver que justamente sí cumplen con ser bisectrices, pues voy a suponer que no. Es decir, duplico primero el ángulo que se ve aquí, el que está entre O2, PH, y lo duplico a la izquierda, ¿va? Y donde corte voy a suponer que no le voy a pegar a 1, porque de inicio no sé que es una bisectriz, ¿no? Si fuera bisectriz, pues sí le pego, ¿no? Pero como no estoy seguro, pues voy a suponer que le pego a otro punto que le voy a poner O', ¿sale? De esta manera, así obligo a que por construcción, por lo que acabo de hacer, como estoy duplicando un ángulo, entonces PH sí sería una bisectriz del triángulo O', PO2, que es esta de aquí, ¿sale? Por construcción y por como estoy obligando las cosas, ese PH sí es de veras una bisectriz, ¿vale?
Entonces, si aplico el teorema de la bisectriz directo, pues tengo esta relación de distancias, ¿va? Eso utilizando A o prima. ¿Y qué observamos? Bueno, en el caso del ángulo KPH, que es este de aquí, es decir, el triángulo inscrito que abarca un diámetro, pues ya sabemos por lo que vimos en la clase pasada, que pues al abarcar justamente pues un arco completo de semicircunferencia, pues eso valdría un ángulo recto, ¿va? Entonces, como es un ángulo inscrito que vale un diámetro, vale pues justamente 90 grados. Entonces, quiere decir que PH y PK son perpendiculares, ¿no? Porque son los catetos de ese triángulo rectángulo. Y no solamente eso, como PH ya dijimos que es la bisectriz interior de ese triángulo, del PO'(O2), pues PK sería una bisectriz externa. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas? Ok, va, entonces continuamos. Eh, Dado que justamente ocurre que PH y PK pues dividen a la línea de los centros de manera interna y externa en la misma razón, tengo esta ecuación que se ve aquí. Es decir, que O'H, perdón, entre HO2 es igual a menos esa misma razón, pero utilizando justo la razón externa, ¿no? O prima K, KO2. Esto, si se dieron cuenta, es justamente, no es más que el tema de división de segmentos por un punto. Si se acuerdan, dijimos, es una división interna cuando justamente es positiva y externa cuando es negativa. Y en este caso, ambos puntos la dividen en la misma razón, excepto por un signo. ¿De acuerdo? Entonces aquí se dice que lo dividimos interna y externamente en la misma razón. ¿Va? Entonces, por otro lado, eh, acordemos un poco de todo esto surgió porque C1 y C2 suponemos que son homotéticas, mejor dicho, y HK son los centros de homotesia, ¿no? Entonces, también esos centros de homotesia pues cumplen la razón de homotesia, ¿no? Es decir, la ecuación número 2 que ven acá. En este caso, O1H con HO2 es la misma razón con el caso de K. ¿Por qué? Pues porque son los centros de homotesia. A final de cuentas, aquí solo estoy relacionando justamente los puntos homotéticos O1 o 2 con su centro, en este caso H, y directamente con el punto exterior de homotesia con K. Pero en este caso, pues con la relación negativa porque es un punto exterior. Dado que justamente ocurre todo esto, utilizamos la ecuación 1 y 2 y obtenemos esta ecuación 3, igualando las cosas, que en este caso lo único que me dice es que HO' entre O'K es igual a HO2 entre O2K, y esto de manera negativa. ¿Por qué justamente utilicé la parte derecha de la ecuación? Pues para demostrar justamente esto, ¿no? Bueno, de hecho aquí nada más hice un poco de álgebra. Si se dan cuenta de la ecuación 1, paso todo del lado izquierdo para que queden primados de un lado izquierdo y queden con O2 del lado derecho. Y con esto ya tengo esta ecuación 3. Y de la ecuación 2 justamente surge la ecuación 4, que pues tenemos aquí un cambio también ahí de numerador con denominador. Al final, justamente ya tenemos un elemento común en ambas ecuaciones y podemos igualar. Hacemos álgebra y lo único que obtenemos es que justamente HO' entre O'K es igual a HO1 entre O1K. ¿Y esto qué implica? Pues ya esto justamente, si se acuerdan de un teorema, cuando ya un punto divide a un segmento en la misma razón, pues no queda de otra que ese punto sea el mismo, ¿no? En este caso lo que está diciendo es que O' y O1 son exactamente el mismo punto. Lo que quiere decir en realidad que justamente regresando un poco a mi dibujo primario, en el triángulo PO1 o PO2, H y K realmente sí son bisectriz interna y externa. ¿Ok? Nada más me sirve para eso. Pero pues esto, ¿qué implica? Hasta aquí sí, vamos bien. Justamente por el teorema de la bisectriz, nuevamente, pues teníamos esto con O', ¿no? Pero como justamente O' en realidad ya demostramos que es el centro O1,
Entonces, toda la ecuación que hicimos, en realidad, pues se reduce a que tenemos que PO1 entre PO2 es lo mismo que O1 H entre HO2. ¿Y esta de dónde salió? Si recordamos un poquito anteriormente, pues justamente del teorema de la bisectriz, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es relacionar justamente la parte de abajo de la base, donde intersecta, que es la línea de los centros en este caso, con las distancias que hay entre los lados que definen la bisectriz. Recordando un poquito el teorema de la bisectriz, eso es justamente cómo relacionamos lo que corta la bisectriz en la base con los lados que la definen. Entonces, aquí la estamos aplicando directamente nada más. Pero justamente, ¿qué ocurre? Pues O1H, pues es un centro de homotesia. Y con H, pues al ser centro de homotesia con O2, esa relación de O1H entre HO2, pues como es centro de homotesia, es la relación de los radios, cosa que ya también demostramos en un teorema pasado, ¿no? Entonces, si hacemos la cadenita de igualdades esta con esta, pues no solamente estamos definiendo eso de que son bisectriz interna y externa, sino que además la razón de las distancias de P a los centros de la circunferencia son justamente la razón de los radios, ¿no? Y con esto demuestro la primera contención del conjunto. Hasta acá, ¿sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, ok. Va continuando. Ahora la contención al revés es muy similar. Esto para... Sí. De hecho, esto queda muy rápido, queda en esta página. Justamente ahora partimos de que ahora estamos suponiendo que tenemos un conjunto de puntos que cumple justamente lo que está aquí entre los corchetes, ¿no? Entre las llaves, perdón. Que es justamente un conjunto de puntos, ¿no? Y yo lo que quiero demostrar es que justamente todos esos puntos, cualquiera que yo agarre, vive justamente en la circunferencia de similitud, ¿no? Entonces, para esto, justamente, como hipótesis, yo tengo que ya, pues mis circunferencias C1 y C2 son homotéticas, ¿no? Entonces, utilizando yo el centro H, el interno de homotesia, pues se cumple que la razón de los radios es justamente la relación de homotesia o la constante de homotesia que definen estas circunferencias con el centro de similitud interno, ¿no? Con H. Eso lo vimos en clases pasadas, que es justamente para H. Si se acuerdan, si como vamos en la misma dirección y H está como en medio, pues tenemos que sean negativa esta razón, ¿no? Y bueno, nada más aquí corregimos el signo negativo, cambiando un signo, o mejor dicho, cambiando de orientación uno de los segmentos. Entonces, utilizando justamente la ecuación de la hipótesis, que es lo que tengo ahí, y de esta última igualdad, bueno, mejor dicho, más que de otra cosa de la hipótesis, más bien del conjunto de puntos que me definen, que es lo que tengo aquí arriba, pues justamente puedo hacer esta cadena de igualdades, ¿no? Porque ambas, del lado derecho, valen R1 entre R2. Entonces puedo igualar ambas ecuaciones, la ecuación de aquí y la del conjunto de puntos, ¿no? Entonces, esto justamente, ahora utilizando el inverso del teorema de la bisectriz, lo que me dice es que entonces PH es una bisectriz interna del triángulo O1-PO2, ¿no? Esto es meramente por la ecuación de aquí, la que estoy mostrando aquí. Estoy aquí un poquito sombreando lava. Entonces, debido a eso, pues hago lo mismo exactamente para el caso externo, para acá. Es decir, dado que con el centro de homotesia acá, o de similitud, se cumple que la razón de homotesia es justamente la razón de los radios, pues utilizo la misma lógica, utilizo el teorema de la bisectriz, bueno, el recíproco del teorema de la bisectriz, y puedo igualar ambas ecuaciones. Entonces, de esta forma, no solamente es bisectriz interna, más bien es una bisectriz externa, utilizando ahí el tema de justamente que tengo pues segmentos dirigidos, nada más me fijo para que justamente el símbolo coincida y por tanto tengo esta ecuación. Pero para segmentos dirigidos ocurre lo mismo. El teorema de la bisectriz aplica, pero aquí como es negativo, pues la bisectriz es externa. Esa es la única diferencia. Entonces, ya con eso tengo que K, P y H definen un triángulo rectángulo, porque ambas son
perpendiculares. Y con eso pues defino un triángulo inscrito, rectángulo, siempre en esta circunferencia de diámetro HK. Y pues con eso ya quedó, ¿no? Con esto ya finalizo entonces la primera contención de conjuntos, es decir, que el lugar geométrico de puntos precisamente se define con esta conjuntos de razones de distancias, y falta ver el de los ángulos. Pero justamente este es un poquito más sencillo, creo. Aquí lo que hay que hacer es justamente trazar tangentes a las circunferencias, ¿no? Como se ve acá en la imagen, lo que hay que hacer es justamente desde un punto P, cualquiera en la circunferencia, trazamos tangentes a las circunferencias C1 y C2. Que en este caso me definen los puntos A1 para una tangente, A1' para la otra tangente, y en el caso de O2, perdón, de la circunferencia 2, simplemente tengo los puntos A2 y A2', que esas son las tangentes de P hacia la circunferencia 2, ¿va? Entonces, aquí en este caso, lo que estoy utilizando, o pues bueno, que ya no demostramos, pero es algo como medio elemental, es que bajo este esquema, PO1, que es esta línea que va de P hacia el centro de la circunferencia 1, es tal que biseca pues justamente el ángulo definido por estas dos tangentes, ¿va? Y que si se dan cuenta, de hecho me definen con esta figura que pueden ver acá, dos triángulos rectángulos que además pues son congruentes, ¿no? Es decir, PO1 A1' es congruente con el PO1 A1, ¿sale? Y esta línea de aquí es justamente pues esa bisectriz del ángulo en alfa. Alfa siendo justamente la que abre ambas tangentes, ¿vale? Y en el caso derecho, para la circunferencia 2, pues solamente es lo mismo, nada más que utilizo el ángulo beta, ¿vale? Y justamente, ¿cómo podemos ver esto? De que realmente alfa y beta son justamente iguales. Bueno, para iniciar, justamente, como les menciono, tengo estos dos triángulos congruentes, cada uno, del lado izquierdo 2 y del lado derecho otros 2, pero además vemos que justamente como son triángulos semejantes, ¿por qué? Esto lo podemos ver justamente para el caso de que el triángulo PA1 o 1, por ejemplo, que es este triángulo de aquí arriba, es semejante con el PA2 o 2, que es el que tengo aquí más a la derecha. ¿Esto cómo puedo verlo? Justamente, bueno, de inicio son triángulos rectángulos, ¿no? Pero además, yo sé que por lo que ya definí, la razón de distancias que hay de P hacia O1 y de P hacia O2, perdón, es la razón de los radios. Y justamente, de hecho, O1 A1 y O2 A2 son radios. O sea, este segmento y este son radios, ¿no? Entonces, en particular, la razón que hay entre los lados de los dos triángulos, en este caso que estoy tratando de comparar, pues ya guardan una relación de distancia, y el ángulo que existe entre ellos es precisamente pues, un ángulo recto. De aquí que justamente estos dos triángulos son semejantes, ¿no? Y además, como son semejantes y los que tengo justamente aquí definidos, partidos a la mitad por esta línea, pues ambos son congruentes, lo que quiere decir que en realidad beta medios es lo mismo que alfa medios. Y todo alfa es lo mismo que beta, ¿no? Porque precisamente ese ángulo ya definí que es beta medios, aquí del lado derecho, es lo mismo, vale lo mismo que alfa medios por esta semejanza de triángulos que estoy mostrando acá, ¿no? Y por tanto, pues ambos ángulos alfa y beta son precisamente iguales. Lo que quiere decir entonces que P siempre va a subtender esos ángulos iguales en ambas circunferencias, ¿no? Y pues ya quedó. Tan simple como eso, ¿no? Aquí pues realmente no había tanta dificultad. Eso es para una contención. Pero para la otra justamente pues parto precisamente de todo el conjunto de puntos que abren esos ángulos, ¿no? Y que vamos a suponer aquí alfa y beta son iguales. Entonces, ¿cómo le hago yo para ver que precisamente todos el conjunto de puntos
que me definen que esos arcos, o bueno, esas aperturas de ángulos alfa y beta siempre son iguales, van a estar en la circunferencia de similitud, perdón, pues para esto justamente trazo algo muy similar a lo que hice anteriormente, que es el esquema que tengo aquí abajo, y defino que los triángulos, perdón, aquí PAO1 y PAO2 son semejantes, porque pues tienen ángulos iguales. Entonces, como son triángulos semejantes, tenemos esta cadena de igualdades. Perdón. Al ser semejantes y poder definir todo esto, este esquema que tenemos aquí abajo, por similitud, tenemos esta cadena de igualdades de la izquierda, de PA1 entre PA2. Es la misma que la de los radios, A1 o 1, A2 o 2. Y pues como son radios, pues nada más cambio la notación por R1 y R2. Pero esta es la definición que demostré del caso 1 de justamente del teorema, la parte 1 más bien, donde la circunferencia de similitud es este lugar geométrico en particular. Y como P siempre va a definir eso, de hecho P no depende propiamente de dónde está ubicado, sino únicamente de cómo está definiendo esos ángulos alfa y beta, ¿no? Pero como esto siempre ocurre, esa cadena de igualdades siempre es la misma. Entonces quiere decir que P vive en la circunferencia de similitud por el inciso 1 que demostré del teorema. Entonces, pues con eso, pues ya quedó la doble contención para el caso de los ángulos y ya se acabó el teorema, ¿va? Y bueno, como corolario para cerrar este tema, y en general pues ya ahora sí este módulo, tenemos este tema de circunferencias que se llama circunferencia de Apolonio, que era algo que les mencionaba al inicio. Esto no es más que el lugar geométrico de puntos cuyas razones de distancias a dos puntos fijos es una constante. Y precisamente eso como lugar geométrico define una circunferencia. Que clásicamente, de hecho, pues también es un concepto ya bastante viejo, se le conoce como circunferencia de Apolonio. Es algo similar a cómo se define la elipse, si se acuerdan un poco, que en este caso, conforme yo voy moviendo, pero la suma de distancias a los dos puntos fijos es la misma, aquí cambia, más bien aquí que la razón de distancias a dos puntos fijos es constante, ¿va? Es una variante, pero al final de cuentas, si se dan cuenta, me sale una cónica, nada más que en este caso la cónica es pues, la circunferencia, ¿no? ¿Y por qué se relaciona esto con lo que acabamos de demostrar? Precisamente porque si consideramos a los dos puntos fijos de nuestra, bueno, de todo este discurso que acabamos de revisar, utilizamos a 1 y 2 como los puntos fijos en particular, ¿no? O 1 y 2 los puntos o centros de las circunferencias homotéticas que hemos estado trabajando. Y un punto P que precisamente guarda la relación de distancias hacia esos puntos fijos, ¿no? Es como si pensáramos de alguna forma que precisamente pues se tratara de una circunferencia de similitud, donde la razón de distancias está dado por la razón de dos radios. Aquí en este dibujo precisamente yo no estoy poniendo los radios, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pudiera definir a los radios, ¿no? Y no solo eso, sino que precisamente pues eso lo volviera una constante, pues como R1 y R2, si yo defino los radios ya van a ser constantes, pues esa razón de distancias ya va a quedar definida. En otras palabras, si yo por ejemplo definiera que R2 fuera siempre 1 y R1 fuera la constante que yo quiero, pues entonces ya tengo la circunferencia de similitud con esa constante particular, ¿no? Déjenme recordar un poco, regresar un poco a este dibujo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, justamente en mi dibujo, ahorita déjenme, voy a mover todo. Ajá. Y voy a hacer que R1 justamente sea muy, muy pequeñito. Que R2, perdónenme. Precisamente, de hecho, voy a hacer a ver, que R2 valga justamente 1. A ver si me sale. No sé si lo puedo definir, pero voy a tratar de hacer que vuelva 1. Lo único malo es que justamente como son muy pequeños, déjenme lo acomodo. Y listo.
Y déjenme jalar la ecuación para acá abajo. Ahí se sigue viendo, ¿verdad? Y bueno, casi, ¿no? Voy a tratar que se vea un poquito más cerca. Que si no va a ser muy grande. ¿Sale? Y trazo esto para acá. Listo. Justamente suponiendo que yo pudiera hacer que R2 valiera exactamente 1, lo único que variaría sería precisamente R2. No, R1, perdón, que es el radio de la circunferencia que yo tengo arriba. Al ser eso posible, pues tendría que entonces la razón de distancias va a ser exactamente R1, ¿no? Nada más que así, aquí sí varía un poco. Pero espérenme, ya me confundí. Lo que necesito es que este punto 48 se convierta en 1. Dejen ver si puedo hacer que se vuelva un poquito más grande. 5, 8, 9. Ya está casi. Es más, así dejémosla. ¿Va? Ups, ahí está. Listo. Dado esta razón, supónganse que R2 en realidad vale 1. R1 sería la única variable. Ups. Si eso ocurriera, entonces la razón de distancias, miren, de hecho ahí se ve, va a estar definida precisamente solamente por cuánto vale R2. Entonces basta con tomar una circunferencia de radio unitario para poder definir justamente la razón de distancias, ¿no? Y la razón de distancias precisamente va a ser, en este caso, pues 2.84, ¿no? O lo que sea que valga R1, ¿no? Si lo hago un poquito más grande, pues igual, va a valer la razón igual a 4 aquí en este caso. A ver, déjame ver si lo puedo hacer de 5. Ahí está. Miren, ahí sí, por ejemplo, sí me salió. Ok. Entonces, aquí esta circunferencia tendría que tener, bueno, no sé qué radio en particular, pero la razón, justamente a la que está constante esta circunferencia de Apolonio, es precisamente una razón constante igual a 5, ¿no? Eh, Solamente basta con fijar justamente el radio 2, el R2, en 1 y R1 pues sea igual a esa constante para que puedan definir a la circunferencia de Apolonio, ¿no? Esto lo tenía por acá, listo. Y pues con eso acabamos prácticamente el tema. Les digo, esto es pues un lugar geométrico, pero ya demostramos que sí es un lugar geométrico porque precisamente coincide con la primera parte de la circunferencia, ¿no? Bueno, de la caracterización de circunferencia de similitud. Y listo, creo que de hecho sí, esta es la última diapositiva. Con esto acabamos pues este tema. Y pues no sé si existe algún comentario o duda o algo en particular que quieran mencionar antes de que cerremos la sesión. Profe, bueno, yo tengo bueno, dos dudas, pero de la tarea, más bien. Ok. No sé si alguien tenga dudas del tema, para Es- no interrumpir. ok. Am, híjole. Si no, yo creo que mañana con el ayudante, ¿no? Para revisarlo con calma. Ok, sale. Ujú. O si quieres, para que también ya no le robemos más tiempo al resto de la sesión, manda tu duda ahí por el chat y ahorita en el transcurso de la noche te voy resolviendo la duda, ¿va? Sale, profe. Gracias. Órale, pues. ¿Alguna otra comentario o duda? ¿No? Pues listo. Entonces, bueno, ya hice la grabación. Voy a detenerla, de hecho.